Bienvenidas y bienvenidos, amantes de la arquitectura, el diseño, el arte. ¿Cómo están? Estamos aquí reunidos con dos grandes panelistas el día de hoy que tenemos invitados. Por un lado tenemos a nuestro ya requete contraarchi conocido, el señor Guillermo Caro. Gracias, Domingo, por la presentación. Hola, Por otro Guillermo. lado tenemos a otro gran invitado también, un invitado especial este día de hoy, invitado estelar, de primerísimo nivel. Tenemos al señor Rodrigo Castro. ¿Cómo está Déjale, don Rodrigo? Rodrigo. Hola, chicos, un gusto estar acá. Gracias por estar. Demasiada, Rodrigo Castro. demasiada expectativa por la presentación, pero Así agradecido de es. estar acá. Bueno, Rodrigo es arquitecto y un arquitecto con una larga trayectoria que actualmente se dedica principalmente al mundo del retail, ya Así entre otras es. cosas. Y en su oficina tienen una manera muy particular de trabajar, por lo tanto Rodrigo está invitado hoy día para que nos cuente su experiencia y cómo desarrollan su trabajo en su oficina y por lo tanto nos prepara un material bastante interesante. Así que Rodrigo, te paso la palabra para que nos empapes de arquitectura y diseño. Em, pero ¿de qué tópico? Mira, la verdad que como pensabas, de algún modo, tu oficina de partida, ¿cuál es? Bueno, hagamos una pequeña introducción un poco más interna a ese tema. Yo trabajo por una oficina que se llama Oda Retail, fundada hace, me parece que aproximadamente unos 4 o 5 años. Yo ingresé a esa oficina hace aproximadamente 2 o 3 años. Curiosamente ingresé un poco como modelador, pero ahora ya soy jefe de proyecto, jefe de arquitectura. Y antes de eso yo ya trabajaba como independiente haciendo viviendas y regularización y ese estilo. Así que de alguna forma sumando y restando en retail, oficina y sumando todo son como 6 y 7. Y la oficina en sí trabaja, si bien trabajamos retail porque conceptualmente lo que más manejamos, conceptualmente en el sentido de qué es lo que se espera y qué es lo que no se espera de una tienda de retail, o qué es el concepto de retail, que está muy manoseado también, más bien comercio, pero también nos extendemos a un montón de otras disciplinas. O sea, nosotros tenemos edificios, tenemos ampliaciones, tenemos casas, tenemos proyectos, tenemos participación en concursos, o sea, tenemos, como toda oficina de arquitectura, tampoco nos podemos dar el lujo de ser muy específicos en algo, sino que tenemos que tener siempre el abanico completamente abierto, porque al proyecto que llegue nosotros tenemos que decir que sí. O sea, de algún modo hay que ser flexibles, no queda otra. O sea, el mercado no está fácil, hay que pelearla, hay que saber navegar dentro de las Mira, posibilidades del yo mercado. una vez en una conferencia de instalaciones deportivas en Uruguay, Montevideo, le pregunté al arquitecto a cargo si él había dicho que no alguna vez a algún proyecto. O si, en el caso de él, como era un edificio, si él estaba como enojado con la FIFA, porque la FIFA le había exigido ciertas cosas a él como arquitecto, ¿no? Entonces él como que se rió un poco al principio, un arquitecto uruguayo muy famoso, que no me sé el nombre ahora, pero tiene un edificio curvo ese que derrite cosas en Nueva York. Él me dice, yo nunca le he dicho que no a un proyecto. Creo que profesionalmente ningún arquitecto le puede decir que no a ningún arquitecto. Porque nuevamente vuelve a la comparación con otras profesiones. Es como que un doctor te diga, mira, yo de eso no sé, así que no te puedo operar. Por último, el tipo puede decir, mira, no es mi especialidad, este es, no sé, Ricardo sí conoce, de alguna forma, pero así como no de frentón, no es ético tampoco profesionalmente hablando. Claro. Porque de alguna forma a ti te están contratando como arquitecto y el arquitecto hoy en día, puede que en un futuro sí, pero hoy en día no tiene una especialización muy marcada, por lo tanto, a ti te llegan por un proyecto de arquitectura y proyecto de arquitectura es un abanico completamente grande. Por lo tanto, yo me quedo con la explicación de que no es profesional como arquitecto decir que no a cosas como oficina. Ahora, y hay una cosa que puede ser súper interesante porque en el mundo del retail también compite muy fuerte con el tema del diseño de interiores. Ya. O el diseño de interiores compite con ustedes. ¿Cómo es ese sabor? Porque en el fondo tú, si bien cuando diseñas como arquitecto, pero muchos de esos trabajos no son otra cosa de que el trabajo de diseño de interiores. Que no se entienda que no es menor, sino al final también Sí, sí, sí. es una complejidad, como tú mismo lo dices a veces, es al centímetro cuadrado. Exacto. Mira, lo que ha pasado, al menos por estos lados, y lo que se da a nivel mundial también, es que hay una subcategoría que se llama visual.
que si bien el visual no diseña con nosotros, es el que queda a cargo de la tienda después. Si bien en Chile no hay una gran especialización de eso, sí son muy importantes. Y a nivel mundial son más importantes aún. De hecho, son casi prácticamente el que tiene el diálogo con la oficina de arquitectura, para que esto tenga una proyección y que se mantenga de cierta forma y visión la tienda. Ahora, ¿qué es lo que diferencia la tienda o sea, la arquitectura como de tienda de un diseñador de interiores? El trabajo me parece que del arquitecto parte antes de la tienda. O sea, dependiendo de qué tienda sea y de qué el tamaño que tenga, hay un acto arquitectónico que es bien básico, que es que la gente entre a la tienda, ¿no? Si la gente no entra a la tienda, no hay interiorismo que valga. Claro. Por lo tanto, tienes que partir de un arco arquitectónico mucho más atrás. Y a nosotros nos ha pasado que cuando hacemos tiendas que van directamente a la calle, el arco arquitectónico es mucho más complejo. Porque de alguna forma dentro de un mall se te da que tú tienes un flujo de gente y que la gente pasea y que el famoso chopinear significa que dar como muchas vueltas y de alguna forma hay un porcentaje de ingreso que te podría asegurar algo. Ahora en calle no es así. Entonces en calle el retail se transforma en un acto, en una propaganda como arquitectónica mucho más compleja que simplemente el interior de la tienda. Ah, te entiendo de Entonces algún modo. Entonces hay un acto arquitectónico previo al interior de la tienda. Ya, Ahora, entonces, dentro de la tienda también hay actos arquitectónicos, ojo. lo que te estoy entendiendo de algún modo que tenemos que saber, ya seamos diseñadores de interiores o arquitectos, tenemos que saber dialogar con la expertise o el área de dedicación del otro profesional para que la cosa funcione. Bueno, en retail como no hay mucho tiempo en general, porque también eso también es como un mito, es más bien rápido, no es que no haya tiempo, es de rápidas decisiones. Esa rapidez de decisiones es incompatible con que tú te lleves mal con una especialidad. O sea, la cadena de enlaces para que una tienda se abra son muchos. Fácil 15, 20, fácil. Puede que me esté quedando corto de una tienda grande. Y esos tienen que estar muy bien alineados. Y esa alineación es de la parte de la arquitectura. No olvidar que hacer arquitectura no es solo dibujar y hacer como la obra como tal. El arquitecto tiene pesos organizativos y administrativos que lamentablemente no se enseñan tan bien en las escuelas, pero que al fin del día sí existen. O sea, yo como jefe de proyecto es más allá de dibujar la planta. Tengo que coordinar cosas, tengo que establecer cosas, tengo que conseguirme algunas cosas, presupuesto. Hay todo un trabajo como de escritorio, que le podemos decir, que va más allá de si diseñar o no. Claro, Al menos en retail. va más allá de un rendering bonito. Exacto, ¿no? Nuevamente, el render es como la puerta de entrada, o sea, y podemos establecer a través de un montón de ejemplos a nivel tanto nacional como internacional que del render a lo construido es un camino larguísimo y complejo, sobre todo en un país como el nuestro que tiembla. Entonces, no, ni cerca. Hay mucho laburo de por medio. ¿Y nos podrías compartir alguna de las cosas en las que estáis metidos, de las que estáis haciendo, o algunas que son regalones entretenidas de ver? Mira, voy a partir con la anécdota que había comentado al principio antes de entrar a la cápsula. A nosotros nos llamaron por un concurso de una marca X y estábamos ya me parece en plena cuarentena, ¿no? No estoy creo que llevamos un mes adentro, 3 semanas. Entonces, parte de la conversación fue como, mira, queremos hacer esto, queremos ver, buscamos referentes, bla, 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 y en algún momento Patricio, jefe fundador de ODA, dice, ya, mira, vamos a hacer algo. Todos tienen media hora para hacer un croquis. Un croquis, hoja, carta, media hora de lo que ustedes entendieron del concepto que estamos hablando y de la idea que la oficina debería proponer. Así que nos vemos media hora. Se cortó la videollamada, todos lapicito, pum, 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 pum. Al menos en mi caso, yo dibujé como eso, ¿no? Que era como un hall. ¿Ya? Buenísimo, buenísimo. Ahora, comprenderán, el croquis no tiene la mejor manufactura, estamos de acuerdo en eso, Pero claramente pero tiene una idea. tiene cosas básicas. Claro, tiene un elemento, tiene las escaleras, tiene una persona, que Patricio siempre dice, jamás dibujar sin persona, jamás. Entonces, claro, uno podría determinar que
el rendering o la imagen final que se logró mostrar de este proyecto no está ni cerca del croquis. Ahora, en una oficina de arquitectura y en proyectos de esta envergadura, no puedes perder, sobre todo en cuarentena, no puedes perder un día modelando para que al día siguiente a través de render nosotros, tú y yo, discutamos. O sea, puede ser en una oficina muy, muy grande y quizás en proyectos que tienen un tiempo y una escala que permite decir, ok, mira, tenemos reunión todos los lunes y los lunes vemos el render y bla, bla, bla. Pero hay casos que no, y este era un caso de que no, de que había que tomar una decisión como equipo de trabajo muy rápida para luego producir una propuesta, que ahí sí entran los modeladores, para luego terminar una presentación que se tenía que enviar. Entonces hay que saber cuándo. Ahora, siempre con la misma idea de que esto es arquitectura y hay que tratar de transmitir una conversación. Entonces, en ese sentido, te entiendo, había una reunión, hubo una pequeña discusión en torno a una idea de un concepto. Para sesgar esa conversación nos dimos media hora para cada uno iniciar su propuesta, y al final el equipo tuvo que ser capaz de tomar una decisión y después coordinadamente irla desarrollando paso a paso para poder presentar un proyecto. Exactamente. Y luego se le dijo al modelador, mira, necesitamos esta idea, los renders salen a esto, la presentación de Photoshop sale a este tiempo, la planimetría que se va a presentar tiene que ser de este tipo, y vamos sumándole piezas a lo que finalmente es una propuesta de concurso arquitectónico. Pero no puedes perder el tiempo inicial, sobre todo en este tiempo que nos tocó de cuarentena, en ir sobre manejando una idea que, nuevamente, y como en muchas escuelas, tú y yo, Guillermo, lo hemos dicho muchas veces, hay que tratar de explicar con un croquis las ideas muy sencillas y de forma muy, muy rápida. O sea, no es que uno quiera apurarse a propósito, pero uno no puede andar, no es perdiendo el tiempo, pero uno no puede estar gastando tiempo en una modelación que muy fácilmente puede decirse no. Entonces no Claro, es sustentable de alguna forma para la oficina, tampoco. claro, no es rentable, sí. Hay que siempre recordar, y bueno, Domingo, que también trabaja en el mundo de la arquitectura de comercio, entendemos que el tiempo es oro. O sea, una hora de más, un problema en el computador, un problema de diálogo, es decir, no, mañana lo vemos, empieza a encarecer un proyecto y puede hacer que tu oficina termine no funcionando al final. Sí, sobre todo que nosotros, como ya tenemos vasta experiencia, porque ojo, nuestra oficina tiene 5 años de experiencia, pero mis jefes tienen 20 años de experiencia en retail cada uno. Entonces, experiencia tienen de sobra, ya han trabajado en Francia, han trabajado en España, en Cataluña, o sea, tienen gran experiencia ellos dos. Entonces ellos también manejan, y nosotros mismos en la oficina sabemos cuáles son los cortafuegos de tiempo y decisiones que tenemos. Nosotros tenemos muy claro qué va a pasar, y hoy en día hasta te podría decir qué problemas vamos a tener. Y con qué especialistas vamos a tener qué problemas. Y sabemos que él sí o sí va a demorar este tiempo y él va a demorar más semanas. Y yo tengo que a él decirle esto y a él tengo que decirle lo otro porque cada quien tiene un tiempo distinto. Porque también, como especialista, a él le llega un proyecto y él tiene que hacer el proyecto y te lo entrega. Claro. Tú, arquitecto, verás la coordinación de ello. ¿Cachai? No pasa por eso, no pasa por ello. Imposible que un eléctrico se ponga a hablar con el de, no sé, por decirte algo, con el de agua, entre ellos dos sin el arquitecto que es el que está guiando el proyecto. Eso no pasa nunca. O sea, al menos que sea un proyecto como absurdamente grande, pero en los muy grandes suele haber reuniones de especialidades, donde a ti como arquitecto te obligan a ir, Claro. a pesar de que quizás no digas nada. Exacto, y ahí es donde quizá en esos proyectos donde toma mucha relevancia el coordinador BIM o el especialista BIM, que es capaz de ver todas estas especialidades al mismo tiempo y que las engloba. Ahora, ¿tienes algún otro proyectito ahí Sí. como interesante de conversar? ¿Algo? Bueno, así como proyecto no es retail, eso sí, ¿eh? ¿Ya? Pero sí nos pasó que nos mandaron a hacer una casa en el sector de Curacaví, y nosotros, conociendo Curacaví, conociendo todas las casas que hicimos un pequeño estudio de la casa, siempre nos ha molestado que todas las casas quedan mal aclimatadas de alguna forma. Tú te mueres de calor en casi todas las casas que uno va a Curacaví. Entonces, nosotros tenemos un proyecto que mi jefe al menos así lo encabeza. O sea, lo Ese es el encabeza con un croquis. croquis de tu jefe. Croquis de acceso, claro, croquis de acceso de mi jefe, con su viñeta correspondiente, muy, muy Kulcheski para todos los que saben de qué hablo. ¿Y qué pasó con esta casa? Esta casa, nosotros
comenzamos buscando referentes, pero no referentes de tipologías de casa, sino más bien referentes de cómo se combatía los aspectos naturales del terreno, es decir, los asolamientos. Buscamos los datos duros del asolamiento en páginas oficiales del gobierno también. De alguna forma, Patricio siempre habla de que hay que saber los síntomas de una enfermedad, que era un poco lo que hablaba Fernández Cox del problema arquitectónico, ¿no? Primero saber cuál es el problema arquitectónico para luego resolverlo, ¿no? Acá Pato usa la analogía del remedio, que es primero saber cuáles son los síntomas de la enfermedad para luego ver qué recetamos, ¿no? Que es como la misma analogía, un poco más distinta. Pero, entonces buscamos referentes y llegamos a la conclusión de que, bueno, tenía que haber un cierto patrón de asolamiento, tenía que haber un sombreadero. Entonces, el croquis con el cual se termina ese estudio, no sé si se ve, es ese. Sí, se ve. Que es un volumen muy sencillo en L, con un gran patio parrón de alguna forma, también muy de la zona nuestra, muy de la zona central, pero trabajando siempre a lo un poco Farnsworth, que es decir, la terraza es tu casa. La casa es muy pequeña, de hecho, para obra arquitectónica grande, la casa tiene menos de 100 metros cuadrados, lo cual sé que suena mucho en comparación a otras cosas, pero a casa de veraneo no es muy grande. Pero nosotros logramos con el cliente explicarle y esta cosa como de Farnsworth, de vivir en el afuera, que mientras más chico adentro no es problema, porque el afuera es el que tú vas a vivir, porque hay un parrón, porque hay una sombra, porque hay un viento. Y todas esas conversaciones las tuviste con el cliente a través del croquis. Sí, o sea, a él, ojo, a él le llegan croquis, que también nuevamente conversamos. Nosotros hicimos una presentación a él, una vez que esto ya estaba todo conversado. Ahora, en esa presentación hay croquis, pero son croquis para presentarle a un cliente. Es decir, el que acabo de mostrar es un croquis que le llega al cliente porque se entiende y es fácil de leer. En la charla de arquitecto a arquitecto, claramente hay muchos más croquis que simplemente son rayas y son ideas y son discusiones, porque eso es lo otro que también hay que entender de la profesión. Una cosa es lo que pasa de la oficina para afuera y una cosa es lo que pasa de la oficina para adentro. Las discusiones arquitectónicas dentro, es imposible que alguien no se discuta con lápiz y papel. Claro. O sea, yo he visto documentales de Vic, he visto a grandes arquitectos a nivel mundial y al final y al cabo todo se reduce a una hoja de papel y el lápiz y decir, oye, mira, yo creo esto, se tiene que ver así, se tiene que ver así, bla, bla, bla. La discusión que puede durar, bueno, nosotros hemos tenido discusiones de un día entero sobre el proyecto, es a través del lápiz, no es a través de Claro, eso, claro, no es a de través de algún un modo render. reforzado siempre en el pensamiento visual y además que, bueno, es nuestro diálogo, es nuestro idioma de alguna manera. Claro, aquí si se dan cuenta, nosotros estamos discutiendo, bueno, cuánto realmente debería estar sombreado, cómo realmente es esa fachada, cómo nos ubicamos en el terreno mismo. O sea, claro, todo esto no lo va a ver el cliente, obviamente, porque el cliente puede que ni siquiera lo entienda. Pero nosotros sí. Y nosotros tenemos que tener la facultad de dibujar ese tipo de cosas. Ya en un tema más avanzado, claro, uno llega a plantas de este estilo que nosotros Qué bonita la lo planta. vamos sacando como por layer de alguna forma, ¿no? Y todo eso lo dibujaste a mano, en regla y escuadra, ¿no? Se arregla tampoco, ojo. Curiosamente, y la gente más dada al lápiz se dará cuenta, uno cuando dibuja ya por 300.000 veces 1 centímetro, tiene muy claro cuánto mide 1 centímetro el lápiz. Entonces, la mayoría de las cosas, por ejemplo, Pato no ocupa escalímetro, muy poco. Lo ocupa solamente cuando ya está el cut hecho. Si bien hay a veces diferencia, en general el porcentaje de errores es de nada, 10%, no es mucho. Porque uno se acostumbra a dibujar las medidas, y sobre todo a él, como tiene la experiencia en retail, que en retail también hay muchas soluciones en obra, donde todo se deriva en un croquis casi que en la volcanita. Curiosamente, las volcanitas de obra de retail deben ser una maravilla una vez que uno las ve. La volcanita, entonces uno tiene que dibujar ahí porque o sea, la obra no hay escalímetro, a menos que uno vaya como muy preparado, pero no es el caso. Entonces uno se aprende medidas también. Entonces, ojo que con el mayor tiempo el escalímetro es una ayuda post primer dibujo. Y en ese sentido, ¿cuándo entra el modelador? Porque tú entraste como modelador, entraste como jefe de proyecto, pero ¿cuándo entra el modelador? ¿Cuál es su labor en este sentido? Nosotros
en la oficina, cuando tuvimos un modelador, llegó porque la oficina estaba buscando propuestas, ¿ya? Es decir, concursos, llevaban marcas que buscaban ideas nuevas, que de alguna forma, incluso a veces nosotros buscando oportunidades, porque tampoco es que nosotros nos quedamos sentados en el escritorio, vamos a buscar gente. Entonces, se necesitan ideas. Ahora, esas ideas claramente no llevan ni presupuesto, no llevan ni detalles uno a uno, ni un montón de cosas. Por lo tanto, tú puedes trabajar a través de un modelador una idea sencilla y que un cliente la logre entender a partir de un render, a partir de quizás un video en 3D. Incluso hemos llegado a hacer esto de las visiones 3D, con un render en 3D que uno hace como una esfera y el cliente puede estar dentro. Pero claro, son para son para pre-etapas de proyecto, en verdad. Es difícil que un modelador entre a la entrega. Ahora, yo sé que eso va a terminar dándose porque en la utopía del BIM, o al menos en las oficinas de retail, es que tú tengas como muchos materiales en tu biblioteca, muchos materiales, de alguna forma tú puedes usarlos casi como si fuera un warehouse, ¿no? Y tú puedes armar toda esta lámina. ¿Dónde choca eso con retail? Que el retail siempre es innovador. O las tiendas, marcas, clientes, siempre quieren ser distintivos e innovador porque partimos del arco arquitectónico que yo, arquitecto, tengo que lograr que entres a una tienda. Tengo que llamarte la atención, ya sea de una u otra forma. Entonces, en esa innovación es cuando realmente todos los materiales a veces son inventados. Entonces no hay como... O lo que hacía Juan Guadalupe, que también se dedicaba mucho al tema, decía que los materiales existentes los tenías que ocupar de otra manera. De algún modo, la gente que está en el diseño interior, en el diseño comercial, tiene que siempre estar dándole vuelta de tuerca, siendo súper creativo y buscando la innovación. Y muchas veces, y los software están atrás de esa innovación. O sea, yo como modelador he hecho, no sé, 35 mesas de celular. Y las 35 hay que hacerlas, no sé, en 3 semanas. Porque claro, ahora, el modelo también se va desvirtuando porque, ¿qué es lo que pasa? Y volvemos al lápiz. Discutir con lápiz es lo más cercano a discutir una idea arquitectónica. Porque el cerebro, mano, dibujo, es como el lenguaje. Si tú quieres modificar un modelo igual como el lápiz, no funcionan así los modelos. Claro. El modelo, si bien puede haber un modelador muy, muy bueno, nosotros tuvimos un modelador muy bueno, se llamaba Yamil, un tipo que manejaba muy bien tanto BIM como SketchUp. Aún así, el tipo tenía que tomarse su tiempo, tenía que las aristas le encuentren, porque si el modelo se empieza a deformar mucho, el plano que después tira el BIM no es exacto. Y en obra después van a haber problemas. Sobre todo que en obras de retail, el espacio que uno trabaja o la cajita que uno le entregan, nunca es la caja que realmente es. Entonces también estás como jugando con una espacialidad que nunca es exacta y nunca tienes el tiempo tampoco de topografiarla de alguna forma o de conseguir realmente las medidas. Entonces hay muchos ajustes de por medio que al menos en nuestro tiempo con el modelador no se usó mucho para tiendas porque no era estrictamente necesario, Entonces, la verdad. una de las cosas que ha surgido mucho de lo que hemos conversado contigo es el hecho de que la idea dista mucho del resultado final y el resultado final proyectado a la vez va a distar mucho del resultado final construido porque hay una serie de cambios a los cuales vamos a estar sometidos. Claro, y nosotros lo hemos conversado cuando hemos hablado de las tipologías de enseñanza en las universidades. Cuando uno hace un render, ese render después pasa a un anteproyecto, del anteproyecto pasa a un proyecto. En el proyecto se meten 10 especialidades que te van a preguntar 1000 cosas de cómo se soluciona el proyecto. Luego hay un ámbito municipal, hay una ley de ordenanza que también hay que cumplir, y eso involucra salidas de emergencia, distancia, agrupamientos, usos de suelo, bla, bla, baños, etcétera, ¿no? Y luego está la construcción. Y todo ese camino es extremadamente largo. Entonces, asumir que solamente que con la imagen
o el diseño incluso arquitectónico, uno logra una buena obra de arquitectura, no es así. Construir una obra de arquitectura y diseñarla son prácticamente polos opuestos. Entonces, y quizás alguna vez nosotros en nuestra oficina con nuestro jefe lo hemos comentado, que quizás a los profes en general de taller les falta un poco de obra en ese sentido. ¿Qué es donde les falta un poco de obra? Es la solución como al detalle en obra, que es la que de alguna forma siempre criticamos, es bueno, se llueve aquí, se llueve acá. ¿Por qué se llueve? Todo se llueve en este país, cual es muy curioso. No debería. Pero, ¿me entendí? Entonces, hay una poca enseñanza del real camino de una obra de arquitectura de 0 a 100. Yo personalmente, y tú podías asumirlo porque estudiamos la misma facultad, a nosotros no nos enseñaron ese camino completo, ¿no? Y uno debería tomarse al menos un semestre. O sea, un proyecto de 6 meses de 0 a 100 es bastante realista, al menos a la entrega de planos de construcción. Pero no se hace, y luego lo que pasa es que las coordinaciones, hay descoordinaciones, valga la redundancia, y así sucesivamente, y queramos vender una imagen que, claro, el modelador la hace maravillosa, luego la pasa a plano, y en los planos encontramos 1000 problemas, luego esos planos van a una constructora, que la constructora dice, mira, hay todos estos problemas, y luego la tiene que ejecutar un constructor civil, que después tiene que construirle un obrero. Claro, entonces ahí es donde de algún modo el diálogo entre especialidades, el diálogo entre los arquitectos, los diseñadores, los calculistas, el ingeniero, es clave, y el diálogo como más honesto y que permite, ojalá, menos interpretaciones posibles, nos ayudaría mucho el dibujo en ese sentido. Sí, además el BIM a mí me parece que como coordinación de especialidades es muy bueno. Sí, sí. Pero Brutal, o no sea, sé si... si te tocara hacer un mall completo, obviamente, y sin lugar Claro, a dudas, lo haríamos en BIM completo. claro. Ahora, ahí tú tienes que asumir, y supongo que en un tiempo, no sé, serán 10 años, 5 años, no sé cómo estará la norma chilena, igual lo está apurando, todos tienen que manejar el BIM. Toda la especialidad tiene que manejar el BIM. Y luego tiene que haber, la constructora tiene que tener la sutileza de poder transformar todo lo que entrega el BIM en un plano que realmente un albañil pueda construir. Porque también estamos soñando, entiendo el sueño utópico de que algunos días se construyen casi las cosas prácticamente solas. Pero no estamos ahí. Claro. Aún. Entonces, es una herramienta que hay que aprender, sí, que hay que empezar a trabajarla, incorporarla a este proceso de 0 a 100. Sí, pero hay que entender que es una herramienta. El BIM, el Revit o el BIM o lo que sea, no crea obras de arquitectura, no crea conceptos de arquitectura, simplemente los representa. Entonces hay que ver si realmente esa es la labor de un arquitecto. Ahí es donde tú dices, entran los coordinadores BIM, los modeladores BIM. Quizás es una subespecialidad, quizás es una carrera técnica, no lo sé. ¿Sí? Porque en un tiempo más va a ser un trabajo que va a requerir mucho tiempo. Sí, sí. Claro, entonces nosotros volvemos a nuestra especialidad en este sentido de que estamos diseñando conceptos, estamos diseñando nuevas ideas, estamos diseñando nuevos espacios o nuevas maneras de habitar, estamos diseñando una experiencia al usuario, y nosotros vamos a ser claves, somos como una rótula, un articulador que permite que todas estas cosas funcionen y estas ideas en la cabeza lleguen a la realidad de la mejor manera o de la forma más cercana a lo que soñamos, a lo más cercano que necesita nuestro cliente, y que quizás independiente de la herramienta que usemos, tenemos que tener la facultad de poder comunicarnos de la manera más eficiente posible y de la manera más, como decirlo, más, no solo eficiente, sino eficaz y clara posible para no generar distorsiones ni problemas. Bueno, por ejemplo, en esta casa que te mostré, con los croquis el cliente entendió la casa. No, si el cliente ya entiende la casa a través de un croquis, ¿por qué vas a perder una semana en modelarla? Claro. Entonces, ahí, ¿Por qué? Porque tú dices, ¿para qué? Para coordinar las especialidades de una casa. Las especialidades de una casa son 3 llaves. En este caso, que tiene 2 baños, no hay clima, no hay calefacción, no hay nada muy complejo tampoco. Tampoco hay una electricidad muy compleja. Entonces, realmente la oficina tiene que usar el tiempo del modelador para eso.
Me parece que no. En nuestro caso, nosotros preferimos que el modelador esté trabajando en ideas de proyectos que podemos ganar, en proyectos que son más grandes y que de alguna forma le van a traer más rédito a la oficina. Entonces hay como que saber cuándo usar la herramienta, siempre sabiendo que es una herramienta de expresión, Claro. al principio. Y luego hay una herramienta de coordinación, pero son distintas etapas del proyecto. Sí. Bueno, igual sería bonito que exista así como una herramienta como esto, no sé, que está desarrollando Google, que tú puedes construir y diseñar en 3D tiempo real y lo puedes proyectar y después lo vamos a poder imprimir en 3D, como las impresoras que están trabajando y robots que están trabajando en Europa. Pero algo interesante, como te dijiste, también hay que considerar nuestro contexto, nuestra realidad, nuestra oficina, nuestro mercado, nuestra manera de trabajar. O sea, creo que son igual interesantes los desafíos y muchas cosas y capas que ir coordinando e ir ajustando para ser lo más eficiente posible, ser lo más creativos posible y que nuestro sello no se pierda por las posibilidades de un software. Además, siempre hay que recordar que nuestra carrera habla y trata de actos arquitectónicos. Es decir, a uno, al menos en retail, se consiguen oficinas de arquitectura no porque quieren una tienda tipo, o los clientes quieran casas tipo, o quien sea quiera algo tipo. Puede que, y no tiene que ver con presupuesto el tema. Nosotros manejamos presupuestos de 0 a 100, o sea, nosotros no tenemos no hacemos diferencia al respecto. Nos gusta diseñar, la oficina nos encanta diseñar, y nos encanta diseñar bajo el presupuesto que sea. Entonces, el acto arquitectónico siempre está presente. O sea, olvídense del Revit, y olvídense incluso del dibujo, olvídate de todo. Hay un acto arquitectónico, primero, que tú le puedes llamar idea arquitectónica si tú quieres, ¿no? Pero nosotros le llamamos acto arquitectónico porque las personas tienen y se relacionan con los objetos de cierta forma. Ni siquiera hablo de tienda. Hablo de un poste. Al medio o sea, si tú tienes una vereda de 3 metros y el poste lo pones a 1 metro del muro, lo más probable es que nadie pase entre muro y poste. Claro. Ahora, si lo pones al medio, la gente va a pasar por ambos lados. Y si lo pones a 1 metro de la calle, la gente no va a pasar por el metro de la calle porque lo encuentra peligroso por el auto. Y ahí te está hablando de 3 actos arquitectónicos con un poste y una vereda. Entonces, ojo que, y ahí no tiene nada que ver ni la herramienta que tú quieras hacer, eso solo tiene que ver con lo que a ti mentalmente como arquitecto se te ha enseñado como acto arquitectónico, o lo que los modernos hablaban del acto arquitectónico. De ahí parte el diseño, de ahí parte el concepto, de ahí parte la idea, qué es lo que yo quiero que alguien mire hacia arriba, yo creo que mire alguien hacia abajo, a la derecha, a la izquierda. Los europeos en su retail lo manejan muy bien esta cosa de que para dónde hay que mirar. Y eso pasa en las casas, eso pasa en los departamentos, eso pasa donde sea. El arco arquitectónico siempre está presente. Entonces, no olvidar que partimos de ahí. Claro. Y que luego se habla de un concepto arquitectónico. Y luego bla, y luego bla, y luego bla. Y de repente ahí, entre medio, puede aparecer el Revit. Lo que tú creáis. Pero hay que pensar primero en el acto arquitectónico. Si no, no estamos haciendo arquitectura. Claro, entonces quizás como en síntesis, y no por no demonizarlo, porque también hoy día estuve trabajando todo el día en ArchiCAD y en Twinmotion, así que A mí me el encanta el tema, BIM, no tengo problema. yo creo que el tema es simplemente que buscamos reforzar la idea de cuidar el alma de nuestro quehacer. Cuidar el alma de estas relaciones humanas, cuidar lo que estás diciendo, el alma del acto arquitectónico, independiente de la materia, de la herramienta que ocupemos para representarla, seamos capaces de hacerlo y hacerlo de la mejor manera y de la manera más eficiente posible, por el bien de nuestras obras, por el bien de nuestra oficina y el bien de nuestros usuarios, clientes, habitantes. Sí, sobre todo cuando tú ves que cuando los actos arquitectónicos que han sido pensados y han logrado hacer a cabo son obras que quedan muy bien. Tanto obras famosas como obras no famosas. El pensamiento arquitectónico va primero antes de cualquier herramienta de dibujo. O sea, perdón, ¿cuál es la obra hace poco que tuvo un gran impacto? Notre Dame, ¿no? Se incendió Notre Dame y quedó como la debacle a nivel mundial. Sacando lo religioso, es un edificio que tiene demasiado contexto como histórico, arquitectónico, porque se demoró 800 años, bla, bla, bla. ¿Tú puedes hacer la Notre Dame en BIM? Puedes hacerla en BIM.
¿Puedes construirla en BIM? También la puedes construir en BIM. ¿Se construyó en BIM? No. Claro. Ahora, ¿habría cambiado el acto arquitectónico si hubiera seguido un camino o el otro? No. Ese es el tema. Tú puedes hacer la Notre Dame en BIM y construirla en 3 meses, si quieres ponerte muy utópico. ¿Por qué? Porque está todo hecho, está todo prehecho, todo está prehecho, las columnas están prehechas, está todo. Lo imprime una impresora, tú vas, lo pones y lo instalas. 3 meses, pum, Notre Dame. O lo hacemos como antiguamente, nos demoramos 800 años. El acto de la gente al enfrentar Notre Dame y el acto cuando la gente entra y llega a la luz dentro de Notre Dame no cambia. Y eso es lo importante. Claro. No sé si, creo que el ejemplo como Sí. más sencillo que lo que encontramos. Mira, Rodrigo, yo te doy muchas gracias por la conversación. O sea, espero que sea un aporte para los chiquillos que lo vean, para los estudiantes, Ojalá. los amantes de la arquitectura, el diseño, que sirva algo de discusión. Van a poder comentarlo si quieren. Esto va a quedar en el canal del curso.